todos a este tiempo de reflexión. Damos la gloria y la honra a Dios por permitirnos en este día, a través de este medio y en este lugar, glorificar, exaltar y bendecir su santo y poderoso nombre. Todos cordialmente bienvenidos en familia. Este es un tiempo maravilloso, tiempo de aprender. Y quiero invitarle para que me acompañe allí a 1 Timoteo, el capítulo 2, versículo 9. Vamos a estar leyendo esta porción de la palabra. Hemos tomado este texto como base para dar desarrollo al mensaje, a la enseñanza que vamos a compartir para la gloria y la honra de Dios. Y el tema que vamos a mirar en esta mañana tiene que ver con nuestra presentación física, con nuestro vestuario. Es importante que nosotros entendamos que aunque a veces se cree que solamente Dios mira el corazón, y es un concepto errado que se tiene, que algunos dicen, no, pero Dios mira el corazón. No, ya, y listo. No, pero también la Biblia nos dice que la abundancia del corazón habla la boca. Por nuestras actitudes, por nuestro comportamiento también sabemos o se sabe que hay dentro del mismo. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús y bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo. Esperamos y confiamos que todos estemos allí en 1 Timoteo capítulo 2, el versículo 9. Dice la palabra del Señor: asimismo, que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor, modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Por eso es importante que nosotros siempre nos dejemos guiar por lo que la palabra de Dios nos enseña. Porque a veces se escuchan enseñanzas de hombres acomodadas de acuerdo a sus gustos, a sus placeres, a su opinión o a su vista. Entonces, mire lo que dice la traducción lengua actual. También deseo que las mujeres se vistan con decencia, sencillez y modestia, que no llamen la atención con peinados exagerados, ni poniéndose ropa muy cara, ni usen costosas joyas de oro y adornos de perlas. Al contrario, la gente debe admirarlas por las buenas cosas que hagan, como se espera de las mujeres que aman y respetan a Dios. Mire la importancia de nosotros poder tener varias versiones de la Biblia. Nos pueden ayudar a tener un mayor conocimiento, a poder tener un entendimiento más amplio para poder obedecer la palabra del Señor y así nosotros agradar a Dios. Porque el propósito nuestro como miembros del cuerpo de Cristo es agradar al Señor, es hacer la voluntad de Dios, no agradarnos a nosotros mismos, ni agradar a otras personas. Por eso quiero recordarle una vez más que lo que Dios busca, ha buscado y seguirá buscando para con el ser humano es tener una relación, no una religión. Porque la religión lleva a la imposición, pero la relación tiene libertad. Por eso Dios desde un comienzo nos dio ese libre albedrío. Y Dios dice, he aquí he puesto el bien y el mal delante de vosotros, escogeos. Y dice Dios, mas yo recomiendo que escoja el bien para que te vaya bien. Entonces es importante que nosotros entendamos lo que Dios dice. Y la Nueva Traducción Viviente dice, 1 Timoteo capítulo 2 versículo 9, y quiero que las mujeres se vistan de una manera modesta. Deberían llevar ropa decente y apropiada y no llamar la atención con la manera en que se arreglan el cabello, ni con accesorios de oro, ni con perlas, ni ropa costosa. Pues las mujeres que pretenden ser dedicadas a Dios deberían hacerse atractivas por las cosas buenas que hacen, no por la apariencia. Ahora, el que una persona se vista bien, no hay ningún problema. Hay gente que prefiere aparentar y ponerse prendas costosas y hacer pasar necesidades a su familia, o no le hace pasar necesidades, pero sí se endeuda. Y es importante que nosotros vayamos a lo que la palabra de Dios nos dice.
El concepto nuestro, la opinión nuestra tiene un precio, pero ese precio puede salir costoso, o esa opinión. Por eso es importante que nosotros siempre miremos qué dice la Biblia, qué dice Dios. Y Dios nos está mandando a que nosotros como cristianos, tanto a hombres como a mujeres, vistamos de una manera decorosa, con pudor y con modestia. Y ahora vamos a ir un poco más allá. ¿Qué significa pudor? ¿Qué significa decoro? ¿Qué significa modestia? En algún tiempo, en medio de la iglesia, se preguntaba, y algunos decían y cavilaban, ¿a dónde debe llevar la mujer la falda? ¿Si arriba de la rodilla o abajo de la rodilla? Algunas congregaciones, denominaciones, más bien religiones, imponen que la mujer tiene que vestir hasta cierto lugar, que la falda tiene que ser a los tobillos, y algunas sectas van más allá, que tiene que arrastrar, y uno le ve que les arrastra la falda, y es una cosa impresionante, exagerada, de verdad, es algo extremo. Los extremos son malos, tanto dice a ese extremo como al otro extremo, donde lamentablemente se ha visto en los altares mujeres con prendas transparentes, mujeres con unas faldas largas, pero con una abertura que le llega mucho más arriba de la pierna, que no hay reverencia, que no hay respeto, y donde hay ceguera espiritual de quien está al frente de ese lugar liderando. ¿Cómo puede ser posible que se suba una mujer indecorosamente vestida al altar a servir, a participar, y le permitan subirse con un jean apretado, con un vestido inclusive apretado que le muestra toda la silueta, una falda apretada, una blusa apretada? ¿Cómo dejan subir a un varón a dirigir o a predicar con una camisa que parece que fuera con la que con la que se bautizó en el Señor cuando tenía 10 años? Eso parece que no sé cómo se hace este tipo para meterse allá y colocarse ese pantalón. Eso es impresionante, hermano, pero son pastores. Y ese es el ejemplo que están dando hoy en día, y eso es lo que se ve hoy en día. Y entonces el error ha sido que el hombre le pregunta al hombre cómo debe vestirse, cómo debe de ser, y entre el hombre sacan conclusiones, pero la conclusión, el manual para nuestra vida, se encuentra en la palabra de Dios. Y nosotros debemos de ir a Dios. Ahora, con esto no quiero decir de que sea malo consultar a un hombre de Dios, por supuesto que no, siempre y cuando el hombre de Dios nos lleve a lo que dice la palabra de Dios y apegados a ella, no al parecer o a la opinión. Y es por eso que se ve hoy en día un relajo, y discúlpeme la expresión, la palabra, pero un relajo, un descaro en los altares. De verdad ya no se sabe si realmente es un altar de una iglesia o es una pasarela, pero es un relajo lo que se ve, donde la mujer ha tomado un rol y donde lamentablemente ese espíritu de Jezabel se ha metido, y la iglesia por ceguera, por ignorancia, no ha discernido y ha permitido que algunas mujeres hagan un desorden terrible, hermano. ¿Cómo puede ser posible que inclusive con una licra se haga al frente una mujer a dirigir una oración o un coro o un servicio? ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe de un creyente renovado, de un líder, permitirle a su esposa que pase en esa condición? O a una servidora, o a un líder, mujer. No tiene lógica por ningún sentido. O le satisface su vista mirar lo que no debe ver, o tiene una ceguera espiritual doctrinal que lo lleva a darle lugar a la carne, al qué dirán, para que no se vayan, para que no se molesten. Yo he escuchado gente que habla tremendamente, pero hay permisividad, y esto no puede ser en el altar. Nosotros debemos de ser conscientes de lo que la palabra de Dios nos dice. Y yo quiero que me preste bastante atención, más de la que lo está haciendo, para la gloria y la honra de Dios, y podamos entender y comprender para la gloria y la honra de Dios lo que la palabra del Señor nos dice. Y es importante que podamos entender que es la palabra de Dios la que nos guía a nosotros. Gloria a Dios. Y miren lo que dice: decoro. ¿Qué significa decoro? Y quiero decirle de antemano que yo mismo quedé asombrado con las exigencias de Dios, porque a veces se cree que simplemente es una frase y ya. Miren lo que dice:
La ropa debe ser apropiada y acorde a la santidad que se profesa. O sea, que usted no pierda el tiempo. Si usted ve una mujer que dice ser cristiana, que dice servirle al Señor, que no viste con decoro, sino que viste lo contrario, mire lo que hay en el corazón. La palabra decoro significa que la ropa debe ser apropiada acorde a la santidad que se profesa. O sea que si la persona no viste con decoro, no está profesando una santidad real. Ojo con eso, hay que tener cuidado. Vestir de manera apropiada, respetuosa, con buen gusto. Se debe respetar primero nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Segundo, se debe respetar la autoridad, el ministerio, y se debe respetar la congregación. Se debe respetar al prójimo que viene por primera o segunda vez a un servicio, y se debe vestir apropiadamente. Y dice, con buen gusto. Mire que hasta en eso debemos de tener cuidado. Dice, considerando las normas sociales y el contexto en el que se encuentra la persona. Mire que hasta en lo social. Es que si usted y yo recordamos tiempos antiguos, en medio de la sociedad y mucho más en medio de la iglesia, la vestimenta contaba demasiado. Y sigue diciendo, implica elegir ropa que sea adecuada para la ocasión. Y yo he tenido la experiencia personalmente de invitar a alguien a la congregación, al servicio. Me dicen, pero es que no tengo ropa adecuada. Pero como hoy en día nos han metido esa enseñanza liviana, dígale a la persona que no importa cómo vaya. Pero la misma persona sabe que no tiene ropa adecuada indicada para ir. ¿Cómo puede ser posible que a una persona la invitan a un matrimonio y aún sin tener ropa o a una reunión social, cualquiera que sea, y aún sin tener la ropa adecuada, mínimo la alquila o va y se compra un vestido para una reunión laboral? Y es más, hay empresas que cuando hacen una actividad, una celebración o una reunión, colocan en la tarjeta, porque yo lo he tenido que vivir personalmente, cómo debe vestir el hombre, con traje apropiado, corbata, paño cuando es tierra fría. ¿Y cómo debe vestir la mujer? Colocan con vestido, no con minifalda, menos con rabifaldas, ni con escotes, que es lo que triste y lamentablemente se ha visto y se está viendo y se va a ver descaradamente, no solamente en medio de la sociedad, sino lamentablemente en medio de una gran parte de la iglesia y en medio de muchos altares, que es vergonzoso, pero desafortunadamente eso es lo que estamos viviendo. Y ante todo, afortunadamente, porque es cumplimiento de la palabra, y es donde nosotros tenemos que elegir a quién agradar, evitando lo extravagante o inapropiado y mostrando seriedad y respeto a través de la vestimenta. Una mujer es valorada, escúcheme, no por lo que muestra. Cuando una mujer muestra sus atributos, cuando la mujer muestra sus atributos, la mujer no se está valorando, la mujer se está ofreciendo, se está haciendo un instrumento de pecado, de tentación. Eso se ve a nivel secular. Dicen que exhibir es vender, y el cuidado que hay que tener. Y nosotros debemos de entender y comprender, para la gloria y la honra de Dios, que desde el día que nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, ya no nos pertenece. Ya las decisiones que nosotros vayamos a tomar, debemos de tomarlas de acuerdo al manual que Dios nos ha dejado. No tenemos ninguna excusa. Tenemos que consultar con Dios y tenemos que ir a la palabra, porque de lo contrario, entonces no estaría viviendo el Señor en nosotros, y nosotros seguiríamos viviendo solos. Eso es lo que significa decoro. Ahora quiero que miremos qué significa pudor. Evitando la ostentación y procurando no ser un tropiezo para otros creyentes. Implica una actitud de respeto y humildad, tanto en la apariencia exterior como en el comportamiento, reflejando la pureza y santidad del carácter de Cristo. Aquí se refleja, no en lo que la persona hable, no en lo que puede predicar muy bonito, puede cantar muy hermoso, puede orar
maravillosamente. Pero mire cómo cuenta. Ahora, quiero aclararle, la ropa no salva, es verdad, pero deja mucho que decir de la persona que la lleva puesta. Vuelvo y le repito lo que significa pudor: evitando la ostentación y procurando no ser un tropiezo para otros creyentes. Implica una actitud de respeto y humildad, tanto en la apariencia exterior como en el comportamiento, reflejando pureza y santidad del carácter de Cristo. ¿Qué se está reflejando con la manera de vestir de una persona? El carácter de Cristo y la santidad. Ahora, dice también el pudor que no ser tropiezo para otros creyentes. Y mire que el apóstol Pablo dice: si el comer carne me es ocasión de tropiezo al hermano, no comeré carne. Y si el vestirse de una manera inapropiada es ocasión para hacer tropezar a otro, no se debe de hacer. Porque recuerde que nosotros, la Biblia nos enseña que todo lo que hagamos lo debemos de hacer ¿para quién? Para el Señor, para Dios nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro Consolador. No para nosotros ni para otros. No podemos ya nosotros pensar en agradarnos a nosotros mismos. Si realmente somos hijos de Dios, debemos de pensar en agradar es a nuestro Padre Celestial, a nuestro Salvador. No contritar al Espíritu Santo y agradarlo. Yo siempre me he dicho, ¿cómo puede ser posible que un servidor permita que su esposa llegue a la congregación con una blusa escotada donde se le pronuncien los senos? ¿Qué falta de pudor en esa mujer y qué ceguera en ese hombre? Que sabiendo que el cuerpo de su esposa es suyo, ¿cómo va a permitir que otro mire lo que no debe mirar? O precie, o valore, o sea tentado con lo que le corresponde a él. ¿Cómo va a permitir que su esposa se coloque una minifalda o un pantalón apretado o una blusa o un vestido o una falda apretada ceñida al cuerpo? ¿En qué cabeza cabe eso? Yo no creo que sea en una cabeza cuerda en el Señor. Entonces, por eso es importante que entendamos. Ahora, ¿qué significa modestia? Porque de eso vimos que nos habla 1 Timoteo el capítulo 2, el versículo 9. Dice: evitar la ostentación y la atracción sexual a través de la vestimenta. Implica que tanto hombres como mujeres deben seleccionar prendas que reflejen modestia y pudor. Aquí está. Reúnen las características y respeto, evitando la ostentación y la sensualidad. Esto significa que la vestimenta debe ser apropiada para el contexto, evitando estilos que puedan ser considerados provocativos o que se desvíen la atención de la adoración y el servicio a Dios. ¿Sabía usted que una persona puede ser muy espiritual? Hablemos del caso del hombre, puede ser muy espiritual, pero si ve en el altar una mujer vestida indecorosamente, por más que cierre sus ojos, si se descuida por un momento, le da por abrir los ojos o se queda con la imagen de esa mujer que está allí dirigiendo la alabanza o el servicio o la predicación. Ahora, cada uno somos responsables, es verdad. Pero las cosas debemos de hacerlas es para Dios, no para nosotros. Por eso le digo que lo que Dios ha buscado, está buscando y buscará siempre tener una relación con el ser humano, no una religión. Porque la religión lleva a la imposición, pero la relación lleva a libre albedrío, a tomar la decisión de nosotros hacer las cosas para Dios. Ahora Deuteronomio capítulo 22 versículo 5 dice: la mujer no vestirá traje de hombre. Entonces hay un contexto al respecto donde se ha enseñado y se enseña que en aquel tiempo eran túnicas, y es verdad. Las túnicas de las mujeres tenían una costura y se identificaban a las túnicas de los hombres. Eran diferentes, pero todas eran túnicas. Lo que aquí está hablando más exactamente es que la mujer, que el hombre, no debería ni debe vestirse como mujer. Hoy en día encontramos hombres que se visten igualito que una mujer. Ya sabemos que tienen una desviación sexual, por supuesto. Pero ¿saben qué es lo triste y lamentable? Que en muchas congregaciones le están dando participación.
Y lo más tremendo es que la iglesia tiene una ceguera tan terrible. ¿Cómo puede ser posible que pase al frente un predicador en tacones y diciendo que Dios le dijo que tenía que usar tacones por salud? ¿En qué cabeza cabe eso? Por Dios santísimo. Esto no está en la palabra, jamás. Pero triste y lamentablemente, por no haber carácter, por no haber un fénix que venga y se pare y diga, no, eso no es de Dios, muéstrame por la palabra, está siendo engañado. Por eso la Biblia dice que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Y el problema es que una gran parte de la iglesia le está dando más credibilidad a lo que los hombres, a los predicadores, con todo respeto lo digo, y pastores dicen, que a lo que dice Dios por su palabra. Y no puede ser jamás eso así. Nosotros debemos de darle prioridad 100% a Dios, a su palabra, porque ella es viva, porque ella es eficaz, porque ella es real, porque es la misma voz de Dios. Nosotros nos podemos equivocar, nos hemos equivocado, hemos pecado, hemos fallado. Dios no. Es más, Jesús vino aquí a la tierra siendo Dios y nos demostró a toda la humanidad, porque Él vino como hombre, se despojó de todo. Y nos demostró que se puede vivir como ser humano y agradar a Dios. Él fue tentado en todo, dice la Biblia, pero hallado sin pecado en lo más mínimo. Pero a veces nos justificamos, o algunas personas tratan de justificar a otras, y es donde tenemos que tener cuidado. Hermano, hoy en día no hay acepción de personas, tanto hombres como mujeres están vistiendo de una manera terrible, hermano, tremenda, de verdad. De verdad que sinceramente, con todo respeto, da hasta asco ver una persona que dice ser hombre de Dios, que dice ser una mujer de Dios y vistiendo de esa manera. Quiero decirle algo, en una ocasión, no acostumbro a hacerlo, pero siento en mi corazón compartir esta experiencia que tuve. En una ocasión estaba en un lugar y la esposa de quien estaba al frente dijo que iba a orar por ella porque estaba cumpliendo años. Yo tenía mis ojos cerrados, levanté mis manos para orar por ella. Cuando vi que se acercó y escuché el sonido del tacón y abrí mis ojos y empecé a mirar de abajo hacia arriba, y tenía unos zapatos y un jean apretadísimo esa mujer y una blusa manga larga negra, y tenía como una malla, y en mi interior, no sé si sería cosa mía, pero dije, está vestida como una ramera. Porque si usted y yo hemos entendido lo que es vestir con pudor, modestia y decoro, miramos que una mujer, un hombre de Dios, debe vestir realmente para Dios, no para nosotros mismos. Si nosotros estamos vistiendo para nosotros, a mí por ejemplo no me gusta la corbata, no me gusta, pero si tengo que ponérmela, me la pongo, no tengo ningún problema. No me gusta el saco de paño, pero si tengo que usarlo, lo uso, no hay ningún problema. Pero nosotros debemos de hacer las cosas es para Dios, y tiene que haber una convicción plena en nosotros, porque de eso se trata la relación con Dios. Y quiero que me acompañe allí a 1 de Pedro, el capítulo 3, el versículo 2, para que podamos mirar lo que la palabra de Dios nos dice. Y es necesario que siempre usted y yo estemos firmes en la palabra y convencidos por la misma. Dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Hoy en día vemos que lamentablemente esto acontece. Y si usted se pone a mirar, devuélvase un versículo atrás y lea el título que tiene. Dice, deberes conyugales. Yo como esposo tengo mi responsabilidad delante de Dios, yo como cabeza tengo mi responsabilidad delante de Dios y en mi hogar de proveerle a mi esposa lo que necesita, pero también de guiarle y orientarle. Y de pronto si ella hiciera o se comportara de una manera correcta, que gracias a la misericordia no ha sido así, mi responsabilidad es de llamarle la atención, de aconsejarle y de amonestarle con amor. Pero dice llevar deberes conyugales. Y quiero que lea el versículo 1. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Pero si la conducta de nuestras esposas, en nuestra manera de vestir, no es la correcta, ¿cómo vamos a ganar almas para Cristo?
Escuche, las almas las ganó Cristo en la cruz del Calvario, es verdad, pero la Biblia dice que el que gana almas es sabio. Y una mujer que no viste decorosa no es sabia, es insensata, es un tropezo para los hijos inconversos. Mire cuánta gente inconversa aún ha llegado a decir, uy, no, si es así yo voy a la iglesia, por la manera espampanante en que visten algunas. Versículo 2. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, la conducta de cada mujer, y no es que exija respeto, sino que se da a respetar. Mire, una mujer por su manera de vestir inspira respeto y admiración. Pero una mujer que anda mostrando sus atributos ahora, pero yo qué culpa si esto me lo dio Dios. Sí, Dios le dio sus atributos a usted, mujer, tal vez de una manera diferente a otras, pero es para que usted en su tiempo y en su intimidad disfrute con su esposo. No es para que lo ande exhibiendo, poniéndose prendas apretadas, ni falda, ni vestido, al igual el hombre. No, esto no es así. Dios da lo que da, es para que en el momento indicado haya una recreación dentro del matrimonio, pero no para andar exhibiendo. No. ¿Cómo es posible que hoy en día los inconversos les echan piropos mundanos a las cristianas? Porque las cristianas visten mundanamente, con licras, con chores. Oiga, es increíble. Y muchas veces servidoras. Una cosa es estar en la casa, dentro del recinto, donde está a puerta cerrada, y otra cosa es recibir a alguien y estar de esa manera. Ahí está inclusive hermanas que están en bicicletero dentro de la casa, llegan a visita y no hay pudor, decoro para correrse a colocarse una prenda, sino que así reciben la visita. Aún hasta la manera de sentarse muchas veces, hermano. De verdad, tenemos que tener cuidado y ya nos vamos a dar cuenta por qué. Quiero leer eso en la traducción lengua actual, 1 Pedro 2:2. Pues verán que ustedes son honestas y que honran a Dios. 1 Pedro 3:2. No piensen ustedes que se verán más bellas con peinados exagerados o con joyas de oro y vestidos lujosos. La belleza no depende de las apariencias, ¿sí entendió? Sino de lo que hay en el corazón. Así que sean ustedes personas tranquilas y amables. ¿Sí dice así? Esta belleza nunca desaparece. Es muy valiosa delante de Dios. Mientras que la otra belleza física con el tiempo va pasando. Dijo un varón de Dios, joven fui y he envejecido. Y esto nos pasa a todos. Aunque el contexto de este texto dice, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, Salmo 37:25, pero en la primera parte dice, joven fui y he envejecido. Y por eso creemos que nunca va a llegar los años, y llegan, aunque no querramos de pronto aceptarlo. Entonces, por eso es importante que lo que no pasa es esta belleza que nunca desaparece. ¿Cuál belleza? Ese corazón, que sean personas tranquilas, amables, que sean personas de verdad. Y dice el versículo 5, así eran algunas mujeres en el pasado. Oigan, tenemos que volver a la senda antigua. Confiaban en Dios y obedecían a sus esposos. Así pues Sara, pues obedecía a Abraham y lo llamaba Señor. Oiga, hasta ese detalle tiene Dios en cuenta. Porque muchas esposas cuando el marido la llama dice, ¿qué? Ojo con eso. Así pues Sara, pues obedecía a Abraham y lo llamaba Señor. Si ustedes hacen el bien y no tienen miedo de nada, serán como ella. Qué bueno, hermanos y hermanas, que nosotros podamos, para la gloria y la honra de Dios, reaccionar y recapacitar. Yo personalmente he tenido la experiencia de encontrarme mujeres que visten de una manera, uno dice, esta mujer es una mujer de Dios. Y en una ocasión, a una anciana, ni cabello tinturado, ni maquillaje en su rostro, vistiendo decorosamente, con pudor y modestia, como dice la palabra. Y yo la veía que ella pasaba por el lugar donde yo estaba, y ella pasaba y volvía. Un día no me aguanté la curiosidad, un domingo en especial, y le dije, disculpe, la saludé. Yo siempre le saludaba porque debe caracterizarnos a nosotros como cristianos ser amables.
y ser gozosos y saludar a la gente. Porque la Biblia dice que si saludamos solo a los que nos saludan, ¿qué más hacemos? Y entonces él me saludó y le dije, disculpe, qué pena, perdóname el atrevimiento que hacerle una pregunta. ¿Usted viene del servicio? Me dijo, sí. Le dije, ¿a qué denominación pertenece usted? Me dijo, ¿cómo así? Le dije, sí. ¿A qué iglesia? ¿Usted es evangélica? Me dijo, no. Yo, wow, ¿cómo así? Pero el porte, no solamente lo que le decía, no tenía el cabello tinturado, no estaba maquillada, no vestía decorosamente, sino la manera, la expresión, se le veía en el rostro. Y aunque esta mujer pertenecía a una denominación que no es de sana doctrina, pero mire cómo realmente se preocupaba por dar testimonio. Y cómo lo triste es que el día hoy se encuentra uno. Anteriormente hoy identificaba uno a algunas hermanas porque cargaban la Biblia. Hoy en día la cargan en el bolso, bueno, pues un poco más cómodo. Pero hoy en día ve salir uno algunas hermanas de la iglesia que se meten en medio de la sociedad y ya no son hermanas. Porque la vestimenta es igual de corrompida, de perversa, de terrible, de caminar, de su comportamiento. Y es donde nosotros debemos de tener mucho cuidado. No es que hayando empezado por el Espíritu, vayamos a terminar por la carne. No, hermanos. No. Recuerden que el que se quiera parar en la cabeza lo puede hacer. El que se quiera desnudar y andar como lo quiere hacer, como andó el mismo rey Saúl en una ocasión y profetizaba, háganlo. Es problema de cada uno y su responsabilidad delante de Dios. Nosotros aquí no le imponemos a nadie nada. Nosotros damos la enseñanza y el que se encarga de hacer la obra es el Espíritu Santo, de redarguir y de convencer. Ya. Y aquí no vamos, después de terminar la enseñanza, a empezar a llamar a los hermanos o a las personas y usted al fin va a poner en práctica, le está poniendo. No, eso no nos compete a nosotros. Eso le compete directamente al Espíritu Santo. Cuando usted y yo somos sensibles a la presencia de Dios, a la palabra de Dios, vamos a obedecer. Así otros nos digan que vestimos como viejitos, que vestimos como monjes, como lo que quieren decir, no nos importa. Nos importa es la opinión y el concepto de Dios. Y no ser tropiezo para los demás. Seguimos entonces para la gloria y la honra de Dios. Por eso es importante que nosotros entendamos que nuestra manera de ser, en este caso de vestir, no debe ser según el hombre ni según el mundo. Y quiero que me acompañe a Génesis, el capítulo 3, para que podamos mirar lo que la palabra de Dios nos enseña. Y cómo desde el principio de la creación, el ser humano, el mundo y el mismo diablo, porque estaba allí en ese momento, ha querido desviar a la humanidad del propósito de Dios. Y siempre el enemigo, desde este momento, hemos visto actuando para que la gente haga lo que a ellos les parece. ¿Usted de dónde cree que salen todas esas modas que se ven a nivel secular? ¿Cómo es posible que lamentablemente dejan vestir a niñas mostrando la punta de la nalga, mostrando el ombligo y mucho más que eso? Esto no justifica para que un pervertido abuse de ellas, ni le diga cosas perversas, por supuesto que no. Pero mire dónde surge. Y quiero que me acompañe y mire lo que dice Génesis, el capítulo 3, el versículo 7 dije. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Acaso no estaban desnudos en el huerto del Edén? Por supuesto, porque había una inocencia en ellos, porque no habían sido abiertos sus ojos al pecado. Vuelvo y lo leo. Génesis capítulo 3, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió. ¿A quién llamó Dios? Al hombre. Téngalo en cuenta. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Acaso Dios no había hablado antes con ellos face to face, cara a cara? Y no les daba miedo. Pero mire la consecuencia del pecado. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y dijo:
Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Le pregunta, ¿cierto? Y le hace otra segunda pregunta. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comiese? ¿Y cuál es ese árbol? El árbol del bien y del mal. Donde ellos empezaron a hacer cuenta. Se sintieron avergonzados después de que desobedecieron a Dios, de que pecaron contra Dios. Se sintieron avergonzados de ver su desnudez. Y ellos mismos, volvamos al versículo 7, ellos mismos, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Siempre el ser humano ha querido tapar su pecado a su manera. Por eso la Biblia nos enseña y dice que el que reconoce su pecado, lo confiesa y se aparta del pecado, no de Dios, sino del pecado, alcanzará misericordia. Por eso es importante que nosotros entendamos. Aquí fue a la manera del hombre, del mundo, que ellos se vistieron. ¿Qué hicieron cuando se dieron cuenta que estaban desnudos? Pues cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Miremos qué nos dice la traducción Lengua Actual en el versículo 7. En ese mismo instante se dieron cuenta de lo que habían hecho y de que estaban desnudos. Entonces tomaron unas hojas de higuera y las cosieron para cubrirse con ellas. Que si vemos a la actualidad, es lo que está pasando hoy en día. Se están simplemente a su manera vistiendo. Y como decía hace un momento, ¿de dónde salen todas esas modas tan perversas? Que uno dice, oiga, de verdad, ¿quién se va a poner eso? Pues la gente que ha sido engañada. ¿Y sabe qué es lo triste? Que lamentablemente un buen número de creyentes de la iglesia ha sido engañada. Y hoy en día se visten de una manera sensual para hacer tropiezo para otros, para engañar a otros. Ahora, como le decía, mucha gente viste prendas costosas, hermano, cuando no hay necesidad. Pero hay una canción que rueda y dice que Di Gucci, bueno, se refiere a las marcas Gucci y todas esas marcas que son costosas. Mire cuánta gente hay que no tiene la economía, pero se compra un iPhone y tiene que ser un iPhone. Y la mayoría que yo conozco no tienen ni un minuto en ese celular. Y hay un dicho por ahí, que esas marcas son hechas para gente pobre que quiere aparentar que están bien. No tenemos que aparentar nada. Lo que el mundo querido es eso, que se tenga una apariencia. Y nosotros no podemos vestir para aparentar, ni que estamos bien, porque la bendición no se demuestra en lo bien que usted vista. No se demuestra. Y si usted va a mirar Filipenses capítulo 4, versículo 13, que eso la mayoría de creyentes no lo conocemos de memoria. ¿Qué es lo que dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero devuélvase unos versículos atrás, que el apóstol, para citar esa porción de la palabra, dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi necesidad. Sé tener abundancia como sé tener escasez en todo momento. Entonces no hay necesidad de aparentar, de que es que tengo una prenda costosa, que es que no. Si algo llega a nuestra vida es porque se dan las cosas, o muchas veces es un obsequio. Y qué bendición, no podemos rechazarlo tampoco. Pero tampoco tiene que ser la meta el aparentar, el tener el último carro, la casa más grande, más lujosa, las joyas y vestir. ¿Y por dentro qué? Cuando hay gente que realmente necesita. Ahora que si se puede hacer lo uno y lo otro, usted y yo podemos vestir bien para la gloria y la honra de Dios, sin querer humillar a nadie, sin querer aparentar nada. Y podemos ayudar al prójimo, podemos hacer obras sociales, gloria a Dios. Pero recuerde que lo primero es agradar a Dios y cumplir con nuestras responsabilidades en nuestro núcleo familiar. De lo contrario, usted mira, hermano, y ese reloj que tiene me lo regalaron, este anillo me lo regalaron, y esta pues el árbol de matrimonio. Y me lo pongo de vez en cuando. Pero es importante que nosotros entendamos que lo que Dios mira realmente es nuestro corazón. Por eso debe ser a la manera realmente de Dios. Y quiero que me acompañe mismo en Génesis capítulo 3 versículo 21, para que usted y yo miremos cómo Dios reaccionó y cómo Dios ha tenido que, o reaccionó no, sino cómo Dios actuó más bien y les hizo caer en cuenta que no era la manera de ellos, que no era coger unas hojitas ahí
y cosérselas y taparse ahí y ya, y no más. Y asumo yo que se taparon los genitales y Eva se tapó su pecho y el resto le quedó descubierto. Piernas y todo, abdomen. No, señores, mire lo que dice. Y llamó el 3:20, y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, pero cuando ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí Dios nos está dejando las normas para nosotros vestirnos. En 1 Timoteo capítulo 2 versículo 9 nos dejando las normas y en muchos textos más. El tiempo no nos alcanza, ni siquiera porque nos fuéramos de vigilia, pero es mucho más. Es más, cuando alguien quiere hacer la voluntad de Dios, no se pone a contender o averiguar o pedir conceptos de otra persona, sino que le cree plenamente y ciegamente a lo que Dios dice en su palabra, bien interpretado y como es y como Dios dice y para adelante. Pero cuando la gente no quiere agradar a Dios, entonces empieza a consultar al uno, y lo tremendo es que consulta a la gente que no tiene principios y valores, que han perdido, así como la sociedad ha perdido la urbanidad de Carreño, en la iglesia se ha perdido los principios y valores cristianos, se ha perdido el pudor, el decoro, la modestia. Ya cada uno hace lo que le parece, ya cada uno tiene su propia opinión, su propio concepto. Y Jehová dijo Dios, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, a los dos, túnicas de pieles y lo vistió. Porque mire lo que dice el 22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de vida y coma y viva para siempre. Mire cómo Dios siempre anda pendiente de nosotros, que somos sus hijos. Si anda pendiente de su creación, ¿cuánto más de nosotros que somos sus hijos? Recuerden que no todos somos hijos de Dios. De acuerdo a Juan 1:12, el Evangelio dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que no todos son hijos de Dios. Una parte es creación de Dios, pero Dios sin embargo está pendiente de ellos. ¿Acaso la Biblia no dice que el sol sale para justos y para injustos y la lluvia para malos y para buenos? Porque Dios provee, porque Dios es muy responsable. Al fin y al cabo Él es Dios soberano, sabio. Y entonces cuánto más anda pendiente nosotros que le hemos entregado nuestra vida. Si usted me entrega, a mí por ejemplo, quien me regaló este reloj o este anillo, si me lo pide, pues hombre, ya me lo regaló, ¿cómo me lo va a pedir? No tiene sentido. Ya me lo entregó. ¿Por qué me lo va a pedir? Si yo ya le entregué mi vida a Cristo, ¿cómo le voy a decir, Señor, pero en esta parte mandas tú, pero en esta mando yo? En esta parte hago mi voluntad y en esta otra parte hago la tuya. No tiene ningún sentido. Es como si una persona está conduciendo, contrata a un conductor para que le conduzca su vehículo y luego ya empieza a meter la mano al timón, voltea para aquí, voltea para allá. Lo que va a causar es ¿qué? Un accidente. Si nosotros no dejamos que Dios guíe nuestras vidas y nosotros metemos nuestras manos o dejamos que otro meta nuestras manos, las consecuencias las vamos a llevar nosotros y luego no tendremos ninguna excusa. Ah, no, pero fue que fue mi pastor, con todo respeto lo digo, fue que fue mi líder, fue que fue el predicador, fue que fue mi esposo. ¿Acaso no dejó Dios el manual de vida para todos y cada uno de nosotros? ¿Acaso no dice la palabra del Señor que si alguno es falto de entendimiento, le falta sabiduría, se la pida a Dios? Usted y yo no tenemos ninguna excusa en absoluta delante de Dios para decir que no hacemos las cosas o que hacemos las cosas por gusto nuestro o que no las hacemos por falta de conocimiento, porque tenemos todo a la mano. Y por eso es importante que nosotros lo entendamos, que no es a la manera del hombre en el mundo, sino a la manera de Dios. Ahora quiero que me acompañe, porque viene algo fuerte y espero que usted lo pueda entender. Isaías capítulo 3, para que entendamos lo que la palabra de Dios nos dice. Isaías capítulo 3, versículo 16. Y se lo voy a leer en la traducción lengua actual, que es más clara. Dios castiga, dice en esta porción, a las mujeres orgullosas. Pero antes de irme para allá, voy a mirar lo que dice la Reina Valera. No tiene un título. Igual, dice juicio contra las hijas de Sión. Pero en la traducción lengua actual dice diferente.
Y por eso es importante que nosotros podamos, como decía hace un momento, tener varias versiones de la Biblia para poder, asimismo, entender más. Dice así: yo le digo a las mujeres de Jerusalén, mujeres de Jerusalén, ustedes son tan orgullosas que andan con la cabeza levantada, miran a todos con desprecio, se menean al caminar, ojo con eso, y llaman la atención haciendo sonar los adornos que llevan en los tobillos, las tobilleras que se colocan hasta muchas cristianas. Pero yo las dejaré desnudas, wow, con la cabeza peladas y llenas de llagas. Por eso muchas veces uno no entiende, porque hay mujeres que tienen ciertas enfermedades. Y por eso el cuidado que hay que tener de imponer las manos a la ligera y de orar por una persona sin la guianza del Espíritu Santo. Mujeres de Jerusalén, llegará el día en que haré desaparecer todos los adornos que ustedes usan en las manos y en los pies, y en la cara y en el cuello, y en el pelo y en las orejas, y en los dedos y en la cintura. ¿Conoce usted alguna cristiana hoy en día que use todo esto? Yo conozco varias. Y en los altares. También les quitaré sus perfumes y sus espejos, sus mantos y sus bolsos, sus sandalias y sus finos vestidos. Ahora usted me dice, hermano, ¿y es que es malo echarse un perfume? No, porque el mismo Señor le enjuagaron con un perfume. Lo malo, vuelvo y le digo, es cuando la persona lo hace por vanidad, por soberbia, por orgullo, por menospreciar a la hermanita que no tiene la misma capacidad económica. Le dice, hermana, abuela, ¿qué tal mi perfume, mi nueva adquisición, o mi collar, o esto, o lo otro? O cuando pudiendo abstenerse de eso para ayudar al necesitado. Por eso mire lo que dice la palabra del Señor. El segundo mandamiento, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué nos dice la Biblia cuando aquel hombre que fue asaltado y dejado todo golpeado en el camino? ¿Acaso no pasaron ancianos, gente de Israel, del pueblo, que deberían de auxiliarlos? ¿Y quién lo auxilió? Un samaritano, un extranjero, alguien que no tenía nada que ver. Eso pasa hoy en día. Siendo nosotros la iglesia de Cristo, que hemos de ser serviciales, amables, sociales. Hermana, viene la vecina y le dice a la cristiana, hermana, regálame la cuchara de azúcar. Ay, el Señor reprenda al diablo, ¿cómo le ocurre? Me va a ir mal. ¿De dónde sacan todos esos agüeros? Y esas mentiras. ¿De dónde sacan eso? Pero lamentablemente, o sea, ¿qué es lo que quiere? No es que usted no pueda tener un bolso, claro que lo puede tener, pero hay gente que tiene 30 bolsos, hermano, y no bolsos de 50,000 pesos, sino bolsos costosos, hermano. Y como le dije, esas marcas costosas, lo único que son es pura apariencia, y la mayoría la usa gente pobre. Y ¿sabe qué es lo más triste? Que muchas veces le venden la réplica por un original, ni siquiera el original. 24. Mujeres de Jerusalén, hoy andan perfumadas, mañana olerán mal. Hoy usan cinturón, mañana usarán una soga. Oh, tremendo. Hoy se viste con ropa fina, mañana vestirán trapos viejos. Hoy se ven muy hermosas, mañana estarán llenas de cicatrices. Hoy se peinan con elegancia, mañana no tendrán nada que peinarse. Recuerde que esto es para las mujeres orgullosas, soberbias, altivas, arrogantes, prepotentes. ¿Acaso no le va a llegar las estrías a una mujer? ¿Acaso no se le va a arrugar la cara por más cremas que use y más costosas que sean? Va a llegar el momento. Eso no lo podemos ocultar nunca, jamás. Por eso hay que vivir una realidad en Cristo, hermanos. Va a llegar el momento en que esa mujer o ese hombre va a oler a feo, cuando ya esté putrefacto, ya vaya partido de esta tierra, cuando ya nadie se acuerda ni siquiera de esa persona, o se acuerda de la soberbia, el orgullo, pero el resto no más. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos mucho cuidado y que nosotros no vivamos de apariencia, sino que nosotros podamos realmente hacer las cosas para Dios. Ahora mire lo que dice Ezequiel, capítulo 13, versículo 17.
Porque esto es importante que nosotros lo sepamos, hermanos. Esto es importante que nosotros no ignoremos, sino que nosotros estemos entendidos a la luz de la palabra, para que nosotros podamos vivir para Dios y orientar a otros, hacer la voluntad de Dios. Vivir para Él, ya no vivimos nosotros, debemos vivir para Él. Ezequiel capítulo 13, versículo 17. Y quiero leerse la misma traducción lengua actual. Discúlpeme si usted no la tiene. Ya ahorita se la leo en la Reina Valera. Mensaje contra las hechiceras. ¿Cómo así? ¿Acaso no dice 1 Samuel capítulo 15 que la desobediencia y la obstinación, la desobediencia es como rebeldía y la obstinación como hechicería? Cuando Dios le habla a una persona y la persona sigue en su obstinación, determina no obedecer a la palabra de Dios, al mensaje de Dios, es contada como una hechicera. Mire lo que dice. Pero tú, hombre mortal, aquí le habla al líder, al pastor, enfréntate también a esas mujeres de tu pueblo que dicen hablar de parte mía. Hoy en día esto está, mejor dicho, de boom. Pastoras, apóstoles, profetas, mujeres que dicen que son apóstoles, profetas, diáconas, bueno, una cantidad de mujeres que hablan supuestamente de parte de Dios. Y lo digo supuestamente porque con certeza no hablan de parte de Dios. Y quiero recordarle que una cosa es que una persona, sea hombre o mujer, hable de Dios, y otra cosa es que Dios hable a través de esa persona. Pero mire lo que dice aquí. Pero tú, hombre mortal, enfréntate también a esas mujeres de tu pueblo que dicen hablar de parte mía. Reprende a las que anuncian puras mentiras. Diles de mi parte: pobres de ustedes, mujercitas que engañan a mi pueblo con pulseras, velos y hechicerías. ¿Acaso creen que podrán salvarse y que mantendrán atrapado a mi pueblo por un puñado de cebada? Por unas cuantas migajas de pan ustedes han insultado mi nombre delante de mi pueblo. Prometen larga vida a los que van a morir. Anuncian muerte a los que deben vivir y hacen que mi pueblo crea en esas mentiras. Hoy en día hay mujeres que profetizan, al igual que hombres, y pura mentira, puro engaño. Hermano, cuando usted escuche que alguien le profetiza, sea un hombre o sea una mujer, sobre economía, sobre cosas materiales, es puro lerolero. No le crea. Lea la palabra. Nunca un profeta fue puesto para hablar de cosas por el estilo. Ni de noviazgo, ni de matrimonio, ni de cosas sentimentales, ni materiales, nada de eso. Jamás. Jamás. Recuerden cuando Pablo estuvo en cierto lugar e iba a ir a Jerusalén, el profeta Ágabo cogió el cinto y se amarró sus manos y sus pies y dijo: así harán al hombre de quien es este cinto en Jerusalén. Y cuando Pablo fue a partir, se lanzaron todos para impedir que Pablo fuera a Jerusalén, la iglesia. Y Pablo dijo: ¿qué hacéis? Contristándome el corazón. Yo no estoy dispuesto a ir a Jerusalén solamente a ser amarrado de pies y manos, sino hasta aún dar mi vida. Y qué bendición de hombre que lo que hablaba era verdad. Dio su vida por el evangelio. Pero los profetas mentirosos de hoy en día, y muchos predicadores, y con todo respeto le digo aún pastores y apóstoles mentirosos, hablan es sobre prosperidad, sobre que le va a ir bien, sobre todas las cosas halagüeñas. Y aquí Dios es claro en su palabra. Dios no está de acuerdo con ese juego de palabras que muchas mujeres hoy en día, no solamente ese espíritu de Jezabel, porque no se mueve solamente las mujeres, se mueven también los hombres que visten sensualmente y que hablan mentiras y engaños. Y quiero que leas en la versión Reina Valera. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo, que profetizan de su propio corazón y profetizan contra ellas. Y di: así ha dicho Jehová el Señor: ay de aquellas que cosen vendas mágicas, o sea, que engañan al pueblo, para todas las manos, y cosen vendas mágicas para todas las manos, y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida?
Habéis de propanar entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escuchan la mentira. Mire cuántas. Traiga una ofrenda. ¿Cuántas mujeres hoy en día se van a usar por el mismo diablo y hombres engañando al pueblo que para ser bendecidos? Mateo 6:33, ¿qué dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Traiga una ofrenda, pacte con Dios, y a fin de año haga una cartelera grande y pídale a Dios todo lo que quiera, pero que la ofrenda también sea grande. ¿Hasta dónde el diablo se ha metido desde los altares, desde los púlpitos? No solamente a través de algunas mujeres, sino de hombres. No estoy ensañado contra la mujer hoy en día, jamás. Pero es la verdad lo que dice la palabra del Señor. Y mire lo que dice el Señor en su palabra. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta de que todo en la vida es vanidad.